Hey everybody, it's Mestoñita and this video is about indirect questions. Let's begin. So, indirect questions are preguntas indirectas. Son preguntas que no son así como que lanzadas tan directamente, sino que están dentro de oraciones. Questions within sentences. Preguntas dentro de oraciones, ¿ok? Es como que tenemos una pequeña oración que va a introducir nuestra pregunta. Vamos a checar como primer punto cuáles son como que esas pequeñas oraciones, esos beginnings que necesitan nuestras indirect questions. Les voy a poner solo unos ejemplos, pero existen otras, ¿no? Que tal vez ustedes ya hayan escuchado o que quizá conozcan. La primera va a ser el do you know, que es como que el más típico. Do you know? Y pues ya de ahí la pregunta, ¿no? Que es lo que quiero saber si sabes, ¿no? La siguiente, do you have any idea? Obviamente aquí en todos les estoy poniendo los 3 puntitos porque este es solo como que la oración o la pregunta de introducción. Y después de esto ya viene lo que quiero preguntar. Otra más, can you remember? ¿Podrías recordar? ¿Puedes recordar? Can you tell me? ¿Puedes decirme? ¿Ok? Tenemos estas 4 que nos van a servir en este video. Do you know? Do you have any idea? Can you remember? Can you tell me? Y de ahí pues la pregunta. Vamos a empezar con las information questions, ¿ok? Tengo aquí una information question, una direct information question. Es una pregunta directa que va al grano. What should I do? ¿Qué debería hacer? Pero ahora si la quiero hacer indirecta, yo digo, do you know what I should do? Si notan, tengo aquí el beginning que les dije. Uno de los beginnings que vimos en la diapositiva anterior era do you know. Yo puedo poner el que yo quiera. Yo aquí puse do you know. Luego, como es una information question, voy a poner la WH question que vendría en mi pregunta original. En este caso, de what should I do, es el what. Luego, si ustedes recuerdan, una característica que tiene inglés es que en las oraciones afirmativas usualmente tenemos, por ejemplo, en este caso, sujeto, verbo modal, verbo, complemento. Pero cuando hacemos la pregunta, hay un intercambio, hay un pequeño switch entre el verbo modal y el sujeto. Should I? Should you? Should we? Etc. Cuando hacemos indirect questions como estas, vamos a seguir la estructura de una oración afirmativa. Es decir, primero voy a poner el sujeto. En este caso, como es una pregunta con verbo modal, con should, pues después iría mi verbo modal, luego mi verbo y pues si tuviera complemento, pues complemento. Así que prácticamente de la pregunta original, what should I do? Estoy haciendo un switch entre el I y el should. Entonces nuevamente, ¿cómo quedó? Primero, la pregunta clave que teníamos al principio. Yo elegí do you know. Luego, la WH question que está en mi pregunta original. En este caso, what. Y posteriormente el resto de la pregunta, pero ya con estructura de oración afirmativa, es decir, sujeto, verbo, complemento. En este caso les repito, como hay verbo modal, pues sujeto, verbo modal, verbo y complemento. Do you know what I should do? Este do you know es el que hace que mi estructura cambie y es el que hace que sea una indirect question, que sea una question within a sentence. ¿Ok? Espero que vayamos bien, espero estar siendo clara. Vamos a ver un ejemplo más. Nada más que en este ejemplo, pues en vez de should, estoy usando can, pero es otra vez un ejemplo con verbo modal. Do you know where we can sit? Nuevamente, yo aquí elegí do you know. Les dije que después de la expresión clave, en este caso do you know, cuando son information questions, tenemos que poner la WH question de nuestra pregunta original. En este caso, ya no es what, es where. Y hacer el switch, como si fuese una estructura de oración afirmativa. We can sit. Sujeto, verbo modal, verbo. A diferencia de la pregunta normal, la pregunta directa, primero ponía el modal, luego el sujeto y luego el verbo. Where can we sit? Do you know where we can sit? Alright. The next example. Este ejemplo ya no es con verbo modal. Este ejemplo ya es una pregunta incluso en present continuous. ¿Ok? Do you know where he's going? Obviamente aquí acuérdense que este apóstrofe S sería la contracción del es. Do you know where he's going? Do you know, que era nuestro beginning, el where, y luego hice cambio. He primero y después es. Pero esto, recuerden nuevamente, porque tengo que seguir la estructura de una oración afirmativa. Y si ustedes piensan en presente continuo, uso sujeto, verbo to be, verbo con ing.
Pero en preguntas hago un switch. Primero verbo to be, luego sujeto y luego verbo con ing. Directo yo digo, where is he going? Y en una indirecta, beginning, do you know? Double H question, where? Y luego estructura de oración, he is going. Do you know where he is going? Otro ejemplo, igual en present continuous. Why is your son crying? Do you have any idea? Beginning, double H question, why? Y luego estructura de oración afirmativa. Your son's crying. Volví a hacer ese switch entre el verbo to be y el sujeto. So, directamente, why is your son crying? Indirectamente, do you have any idea why your son's crying? Or why your son is crying? Another example. Aquí ya no estoy usando el presente continuo. Aquí simplemente estoy usando el verbo to be. Why is the screen dark? Do you have any idea why the screen is dark? Otra vez tengo que hacer ese switch entre verbo to be y sujeto. Entonces, beginning, do you have any idea? Double H question, why? Y luego la estructura de una oración afirmativa, the screen's dark o the screen is dark. Do you have any idea why the screen is dark? Quiero que aquí noten algo muy importante porque después van a quedarse así como que, ¿cómo? Noten que aquí estoy usando el presente simple del verbo to be. En la diapositiva anterior estábamos usando el verbo to be pero porque era presente continuo. Y el presente continuo lleva verbo to be y un verbo con ing. Aquí es simple present del verbo to be porque pues solo estoy usando ese verbo. Pero quiero que noten que después del sujeto hay un complemento. Dark. Why is the screen dark? Verbo, sujeto, complemento. ¿Ok? Ténganlo en mente. En esta pregunta hay un complemento que es dark. Veamos otro ejemplo. Why are they here? Es igual que el anterior. Y también hay un pequeño complemento y una palabra extra después del sujeto. Y pues digo, do you know why they're here? ¿Sabes por qué están aquí? Mi beginning, do you know, double H question, why? Luego estructura de oración, otra vez tengo que hacer el switch. En vez de que diga are they, tiene que decir they are. Y pues como tiene palabra extra, tiene complemento, la pongo. Esa no cambia, ¿ok? Porque recuerden que lo único que invierto es el verbo con el sujeto. Why are they here? Do you know why they're here? Or do you know why they are here? Ahora quiero que vean esta pregunta. Where is the closest restaurant? ¿Dónde está el restaurante más cercano? El sujeto es the closest restaurant. ¿Y hay complemento en la oración? No lo hay. Entonces veamos ahora la respuesta. Do you know where the closest restaurant is? Yo sé, ya me ha pasado que muchas veces se friquean al ver de que el es está hasta el final. Y dicen, pero ¿por qué termina con es? O sea, ¿por qué suena así raro? Pero porque ya lo vimos anteriormente. El único switch que se hace entre una direct question y una indirect question es el sujeto con el verbo. Es la única inversión. Pero esta pregunta no tiene un complemento, por eso es que mi pregunta terminó con el verbo to be. Si tuviera un complemento como el anterior de la screen dark, pues ahí hubiese terminado con dark. Pero aquí no hay nada más después de restaurant, por eso es que termina con el es. Y ya. ¿Ok? Y es algo que les quiero aclarar porque les digo muchas veces como que se quedan así, que ay, pero ¿por qué? Está raro, no lo entiendo. Pero es simplemente lo mismo que hicimos anteriormente. Hicimos ese switch entre el verbo y el sujeto. Entonces mi respuesta es como ya lo aprendí. Mi beginning, do you know? Luego de la double H question que usé, where? Y después la estructura de una oración, the closest restaurant is. ¿Ok? Es la estructura de una oración afirmativa. Sujeto, verbo. Lo que pasa es que falta un complemento. Pero no hay problema. Así que de la pregunta, where is the closest restaurant? La indirect question sería, do you know where the closest restaurant is? Veamos un ejemplo más. What's your favorite food? Can you tell me what your favorite food is? ¿Me puedes decir cuál es tu comida favorita? Can you tell me? Beginning. What? Double H question. Y luego estructura de oración. Your favorite food, sujeto. Y el verbo is. One more. What are your strengths? Igual al anterior, sin complemento. Can you tell me what your strengths are? Es igual, solo que aquí pues en vez de usar is, era una pregunta con are. ¿Ok? Y por eso también les puse el ejemplo para que vean que pues es igual, ¿no? Es lo mismo. Solo hay que hacer el switch. Si your strengths es el sujeto y are el verbo, pues hay que cambiarlos de lugar. What are your strengths? Can you tell me what your strengths are? Y esto así como pasa en singular, en plural también pasa en pasado. La pregunta directa. What was the problem? Otra vez, no tiene complemento, termina con el sujeto, the problem. Do you have any idea what the problem was? ¿Tienes alguna idea de cuál fue el problema?
beginning, do you have an idea? WH question, what, sujeto de problem y verbo was. Ahora vamos a otra parte que también hay que pensarle un poquito. Las preguntas en pasado. La pregunta directa en pasado, what did you do yesterday? Si recuerdan, en pasado simple tenemos que usar nuestro auxiliar did, sujeto, verbo en forma base y complemento. Usamos nuestro verbo en forma base porque hay auxiliar. En las indirect questions no vamos a usar auxiliar. Eso quiere decir que nuestro verbo principal se va a pasar al pasado. Entonces, mi indirect question quedaría así. Mi beginning, can you remember? Mi WH question, what? Y luego mi estructura de oración. You did yesterday at 11. Este do se convirtió a did. Entonces, en las preguntas del pasado, ¿qué voy a hacer? Simplemente borrar el auxiliar y pasar al pasado mi verbo. Así como en este, can you remember what you did yesterday at 11? Veamos un ejemplo más. Where did you go last night? So, can you tell me where you went last night? Espero que todavía no se me estén volviendo crazy, ¿ok? Esta fue la primera parte, digamos así, de las indirect questions con information questions. Ahora veamos cómo podemos hacer las indirect questions, pero con yes-no questions. Acuérdense que las yes-no questions ya no tienen esas WH como what, where, when, etc. ¿Ok? Este es un ejemplo de una yes-no question directa. ¿Is she okay? Do you know if she is okay? El switch que vimos anteriormente sigue siendo el mismo. En una indirect question, primero el sujeto y luego el verbo, a diferencia de la pregunta, ¿no? Aquí la única diferencia va a ser que como ya no es pregunta abierta, ya no tiene WH question, pero yo necesito una palabrita por ahí. ¿Cuál? If. ¿Ella está bien? ¿Sabes si ella está bien? Incluso en español ponemos ese sí, si ella está bien, ¿ok? Entonces, prácticamente la única diferencia, porque las reglas son las mismas, va a ser que en vez de la WH question, porque no existe, no hay, voy a usar un if. Entonces, beginning, do you know, if, de ley, if en todas mis yes-no questions. Y luego estructura oración afirmativa, she is okay. Do you know if she is okay? Another example, is your cell phone charged? Can you remember if your cell phone's charged? Okay. Otra vez, beginning, if y estructura de oración. Your cell phone is charged. Hice el mismo switch que he venido haciendo desde el principio. And the last example, el último ejemplo, are your friends single? Eso es directamente. Are your friends single? Pero si no te quieres ver tan directa y quieres preguntar, o directo, y quieres preguntarlo con una indirect question, can you tell me if your friends are single? Okay. And that's it. Finalmente hemos terminado este video. Espero que haya sido claro todo lo que les expliqué, pero si les queda alguna duda, por favor díganme. Thank you very much for watching and see you next video.